Bienvenidos a otro capítulo de Mundos Narrativos, el podcast oficial de Paranoia School, Escuela de Narrativa Visual. Yo soy Juan Carlos Porcel. Y yo soy Miro Basualto. Y hoy vamos a hablar de por qué hacer cómics. ¿Por qué hacer cómics? Juan Carlos, ¿por qué hacer cómics? Supongo que en diferentes etapas de la vida uno hace cómics por diferentes motivos. Así que supongo que puedo empezar por el motivo por el que hoy en día hago cómics. Y creo que es principalmente por terapia personal. Porque me he dado cuenta que, obviamente, el triste y dramático día a día presenta una interminable cantidad de oportunidades en donde uno siente una terrible bronca y probablemente eso te lleve a una total depresión al final de la semana. Pero, en cambio, cada vez que algún estúpido me hace una cosa detestable, en vez de ir y darle un puñete, más bien me voy a mi casa y hago un cómic en donde le doy el puñete tal vez en forma gráfica y como un chiste. Claro, terminas con un buen chiste. Exacto, y de paso me río de mí mismo y eso hace que toda la bronca del mundo desaparezca instantáneamente. Claro. Inmediatamente estoy feliz y el mundo es perfecto y ya no hay ningún problema de ningún tipo. Hace la vida más llevadera, ¿no? Hace la vida posible. Exacto. Ok, yo voy a hablar un poquito, antes de irme por el lado personal, voy a hablar de la parte técnica, porque yo soy así con el tema del cómic, no puedo evitar ser teórico y todo porque me encanta. Cuando somos chicos, uno de nuestros primeros instintos, cuando tenemos algo, cualquier cosa que manche en nuestra mano, es dibujar. Nos encanta dibujar, está enraizado en nuestro ser el dibujo. Históricamente, yendo incluso a la prehistoria, el hombre prehistórico dibujaba, tenía una necesidad de contar, de querer contar algo, ¿no? Por eso vemos todas las cavernas con todos los dibujos y todas esas cosas, todas las pinturas rupestres, ¿no? Ese es el término correcto, las pinturas rupestres. O sea, está enraizado en nuestra historia como ser humano tratar de contar algo, la historia misma de la humanidad. ¿Dónde empieza la historia de la humanidad? En el primer texto escrito. O sea, claro, desde que podíamos guardar nuestra historia. Exactamente. Antes de eso todo es prehistoria, pero en el momento que se inventa creo que es la primera tabla sumeria, la que tenemos conocimiento hasta ahora, ¿no? Claro. que ha sido uno de los primeros, donde se empieza a inventar eso, empieza la historia del ser humano, o sea, empieza la escritura. Tenemos el dibujo y tenemos la escritura. Entonces está enraizado en nuestra cultura como seres humanos y en nuestro ADN. Yo diría que es una necesidad biológica de querer contar historias. O sea, mira toda la cantidad de personas que todo el tiempo en las conversaciones están queriendo contar algo que les pasó, una anécdota de un amigo. O sea, todo el conocimiento humano es una historia. Es una historia, exactamente. Entonces, ¿por qué los cómics? ¿Por qué los cómics específicamente? ¿Por qué como narrador a mí, en vez de agarrar y ponerme a hacer películas, en vez de hacer animación, me llama a hacer cómics? Más allá de la parte personal, porque veo la grandeza que tiene este medio, porque abarca todas esas cosas que el ser humano ha inventado para comunicarse de forma escrita, o sea, en un soporte escrito, un soporte bidimensional. Hoy en día soportes digitales también, ¿no? Claro. Que en teoría también son bidimensionales. Todo lo que el ser humano ha inventado como ser pictogramas, que son las letras, ¿no? Símbolos, imágenes, palabras, o sea, todas esas cosas que el ser humano se ha inventado están condensadas en este medio que llamamos cómic, que incluso a veces la gente dice es un medio inferior. Es difícil. Bueno, yo diría, ok, es fácil de entender por qué lo consideran así, pero más bien, si alguien escucha esto, es una invitación para que lo exploren, porque es uno de los medios más maravillosos que hay. Para mí es el medio más maravilloso que hay. Sin duda. Claro, porque a diferencia del cine, que es una experiencia social, no porque el cine está hecho para eso, ¿no? Que vos vas, te sentás con el resto del público. Con el resto del público y te reís, hay complicidad, ¿no? Cuando hay algo chistoso te reís. Incluso a veces que una vez me pasó, había un chiste en inglés que lo entendí yo y otra persona que estaba del otro lado de la sala y fuimos los únicos dos pelotudos que nos reímos. Claro, es complicidad. Y como que nos buscamos así y nos levantamos así porque fuimos los únicos que entendimos el chiste, ¿me entiendes? O sea, que entendimos el punto que estaba en inglés. Y los demás no entendieron. Entonces hay complicidad, hay carga social. Igual cuando vas a ver una película. Claro, es una experiencia que cambia por estar en grupo. La música, que es otro medio también, que tiene otro medio de arte donde puedes explorar igual todo, también se puede hacer en público. También hay experiencias, están los bailes,
y todo ese tipo de O tradiciones. un concierto, o sea, Un concierto. por favor, es una de las mejores experiencias en grupo que existen. Claro, entonces siempre son más grupales. En cambio, un libro, algo que está en un formato y todo, es hasta extraño compartirlo con una persona, ¿no? Es casi, yo diría, imposible. No se puede, ¿no? Porque agarrás, te sentás y ya está. Que todavía no pasé la página. Ay, sí, es lo peor, es lo peor. Claro, o sea, hay una... Y hay un dicho, siempre se me va el nombre del escritor, lo cito tantas veces, pero siempre se me va los... Pero él dice, por ejemplo, que un libro es una conversación entre el autor y el lector, una conversación íntima. Yo creo que por eso a las personas que somos un poco más introspectivas y que buscamos un poco más de intimidad, nos atrae tanto este medio como son los cómics y los libros, la literatura en general. Y volviendo al tema de los cómics, yo digo, a mí me fascinan tanto y me gustan tanto por esa parte intelectual, porque una vez más condensan todo lo que el ser humano, toda la historia del ser humano y su misma naturaleza básica, como te digo, del nene, del niño que agarra y empieza a pintar. O sea, que nosotros... Que pinta las paredes. Claro, que todos hemos sido ese niño alguna vez. Todos, ni siquiera los que no son dibujantes hoy en día, todos han sido ese niño. Todos han dibujado en algún momento. Por eso es cuando a veces alguna persona me entrevista y me dice, ¿desde qué edad dibuja? Me río para mí mismo. A veces sí soy un poco pedante, le digo, ¿y usted de qué edad dejó de dibujar más bien? Porque... No, pero eso es lo correcto. O sea, nuestra naturaleza es dibujar, es pintar, es hacer imágenes. Y querer contar historias. Exacto, y es solamente después que la gente te dice específicamente que, no sé, el dibujo es algo especial, para lo que necesitas un dote mágico, claro. con el cual naces dibujando perfectamente. Y ahí es donde la gente se descorazona y dejan de dibujar. Exacto. Entonces, ¿por qué hago cómics? Porque está en mi naturaleza. Porque está en mi ADN. Está en... Es inevitable. Se remonta a mis estos. O sea, soy una persona que en el fondo soy tan básica que no ha querido soltar eso que arrastra desde niño, que es el dibujo y que es la escritura también. Porque aprendí a escribir, aprendí a hablar y quiero contar historias. ¿Y por qué este medio? Porque me gusta esa intimidad que da al lector, me gusta esa complicidad que hay con la persona que lo va a leer, me gusta imaginarme que hay alguien que agarra y realmente lo disfruta o realmente entiende algunas de las cosas que estoy diciendo, tampoco es cada cosa muy compleja, ¿no? Pero que entiende de cierta manera las cosas que estoy colocando. ¿Qué pasa? Que por eso es muy gratificante también, tomen atención, es muy gratificante cuando le escriben a sus autores favoritos o le dicen tal cosita, me gustó todo, entendí tal cosa, porque los dejamos ahí para ustedes, es para el público, para el lector, ¿no? Entonces, por esa parte técnica, por eso hago cómics, porque me parece el medio más bonito, más interesante y el que más me llama la atención para hacer, y por su relativa facilidad respecto a otros medios. Oh, sí, definitivamente. Sí. Uno de los motivos por el que no necesariamente soy un animador es específicamente porque el siguiente paso lógico de los cómics es la animación. Sí. Y en tiempos pasados, en cuando empezó, por ejemplo, a ser disponible herramientas como Flash, por ejemplo, para animar, mi primera idea fue obviamente, estoy haciendo cómics, tal vez puedo animarlos. Pero muy poco tiempo después, al tratar de animar, me di cuenta que, o sea, la cantidad de esfuerzo necesaria para hacer una animación de calidad profesional, ¿no? Exacto, para lograr una animación de calidad profesional, eso iban a ser probablemente, no sé, era poco razonable la cantidad de tiempo y esfuerzo. En cambio, hacer un cómic a nivel profesional, eso me pareció algo que podía hacerlo yo solo, y podía estudiar yo solo, y podía enseñarme a mí mismo solo todo lo que necesitaba en no muchos años. Exactamente, o sea, dominar los cómics sí requiere ciertos años, pero lo chistoso de los cómics es que los vas dominando a medida que los vas haciendo. Pero además es la cosa, o sea, puedes tú solo, en no mucho tiempo, hacer un cómic al nivel de DC. Sí. Pero nunca vas a hacer una animación solo al nivel de Pixar. No. Esa es la diferencia. Claro, porque Pixar son un montón de gente, hay escritores, y bueno, los mismos animadores son un gran equipo. No, además, las máquinas que tienen, el equipo que hace falta. El software que tienen que dominar. Exacto, también, por eso no se puede. Claro, entonces sí, hay animación y son cosas un poco más complejas y que tienen mucha más complejidad. Mientras que un cómic puede hacerlo uno en su casa con una hoja de papel y un lápiz también. O sea, no necesitan pericia. Y se puede argumentar que probablemente muchos de los mejores cómics son eso, una persona que nadie la molesta poniendo sus ideas en un papel. Oye, decían Unhappiness, son Unhappiness, que son monigotes, o sea, empezaron, los primeros son todavía más monigotes, hoy en día ya son un poquito más sofisticados sus monigotes, ya tienen más volumen, pero los primeros eran realmente unas cositas. Después tenemos Oldcast también es otro que son puros monigotes, y, o sea, eso. Order of the Stick.
Exactamente, entonces lo que importa en este medio son las ideas y lo que quieres contar y cómo las cuentas también, ¿no? Es que claro, y cómo te comunicas con tus fans, con tu público. Para mí lo más importante es eso, cómo las cuentas, o sea, la narración, el storytelling, cómo cuento tal cosa. Entonces, pero volviendo a los inicios, ok, digamos eso es por qué los hacemos ahora. claro. Pero, o sea, no sé, por ejemplo, ¿cuál fue el primer cómic? ¿O cuál fue el motivo inicial porque le dijiste, pucha, ok, este es el día en que yo voy a hacer esto mismo? Spider-Man. Ese es mi origen. Bueno, yo empecé como muchos latinoamericanos con los cómics de Condorito, ¿no? Era lo único que había. Un triste inicio. Sí, no había nada más. Y porque son unos chistes bien sosos. Es el mínimo común denominador. Claro, son chistes bien sosos y todo. Sí, algunos dibujitos de Pello, creo que se llamaba, estaban interesantes. No sé si es Pello, Pepo, bueno, lo que sea. Eran interesantes, pero nada más. O sea, no tenía gran valor en el chiste y todo. Después descubrí los cómics de Disney, Pato Aventuras, Tribilín y todas esas cosas. Sí, probablemente yo empecé ahí. El Pato Donald. Sí, Tom y Jerry también había, me acuerdo. En pucha, cómics. el zorro, ¿cómo era? El cuervo y la zorra o algo así. Era un Tom y Jerry, pero sí. Eran otros animales. Sí, me acuerdo. O sea, esos igual me gustaron y me empezó a llamar bastante la atención el tema de saber que existían otras cosas más allá de chistecitos. Claro, eran historias completas. Claro, eran historias completas. Y yo había crecido leyendo bastantes libros, ¿no? O sea, siempre he sido bastante lector. Entonces, mira, este otro medio no solamente tiene chistes, también cuentan cosas. ¿No? Pero donde realmente dije quiero empezar a hacer fue cuando salió la primera película de Spider-Man de Sam Raimi. Yo tendría 12, 13 años, estaba en mi adolescencia, empezando mi adolescencia, y me pareció fascinante. Me pareció más fascinante, ¿sabes? Porque también crecí con la serie de animación de Spider-Man. Claro. Y claro, era un ignorante total, perdónenme, no había internet, no había nada de eso así muy público en mi infancia, y fue un shock total para mí saber que esa película no estaba basada en la serie de animación y que esa serie de animación no era el origen del Hombre Araña. Claro, o sea, había algo por detrás. Había algo por detrás y fue un shock total para mí decir, esto viene de un cómic. Y yo quedé como que, ¿what? Una vez más, perdón, sé que Spider-Man existe en 1962, pero yo era un niño ignorante que no tenía acceso a mucha información, ¿no? O sea, toda la información te llegaba en cosas. Y en esa época no había pues revistas especializadas, no había nada tampoco. O no, y si habían eran carísimas, o sea, ese fue mi problema. O sea, claro. Yo obviamente, ¿a qué niño no le importan los cómics? ¿A qué niño no le parece interesante? A todo el mundo, pero en mi caso, por ejemplo, conseguir una revista de Superman era más o menos imposible. O sea, yo de mi recreo no podía comprarme una revista. O no había, o si había, debía ser súper cara. Exacto. Para un infante, ¿no? Y por supuesto, digamos, mi padre de vez en cuando me traía una revista de Superman y Batman. Y obviamente veía los dibujos y obviamente era increíble. Porque no podía entender en mi mente cómo era posible, porque obviamente lo que yo conocía como herramientas para colorear eran literalmente mis 5 colores que tenía en una cajita. Claro. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que estos colores existan en la realidad? ¿Cómo es posible que una persona haga esto? Siempre esa fue una de mis claro, es la una fascinación, ¿no? Como te digo, o sea, a mí me choqueó que había cómics de Spider-Man. Y no recibí un cómic de Spider-Man hasta que fui bastante más grande. En realidad, mi primer cómic así de superhéroe fue uno de Batman, que también me enloqueció. Y eso que era de la edad de plata. Pero aún así para mi adolescencia dije, esto está interesantísimo, esto es buenísimo. ¿Cómo han hecho esto? No, sí, y ciertamente... ¿Quién hace esto? No, o sea, y es una pena, pero creo que los dos hemos empezado bien viejos a hacer esto. Sí. Porque, o sea, el momento en que yo decidí hacer cómics, obviamente estaba fascinado por los cómics de Superman, los de Batman, y especialmente por los de Spawn. Porque el coloreado que tenían esos dibujos, ese era el que me parecía algo incomprensible e imposible de lograr así por un ser humano. No, además en su época fue bastante relevante también toda la parte gráfica de Spawn, de Image en esa época, ¿no? Exacto, y no fue hasta que vi más o menos cómics, o sea, bueno, como te digo, el momento en que yo empecé a querer hacer cómics, no fue hasta que no vino la internet y no estuvo más o menos accesible para todos los modems eran patéticos, claro, pero ya podíamos tener acceso a webcomics, ya podíamos bajar pequeños GIFs que no pesaban más de 20K, pero hasta que no vi webcomics con unos dibujos que obviamente hoy describiría como tristes, que ahí me di cuenta que esto está triste,
pero esto está a mi nivel, así. Yo tal vez puedo hacer una cosa así. Obviamente nunca en mi vida voy a poder hacer Spawn, pero estos dibujitos estúpidos, esto sí es posible. Y ahí fue donde dije, ok, yo puedo dibujar 3 rayas, así que voy a hacer un cómic con 3 rayas. De mí fue más analógico todavía que eso. Porque, o sea, sí empecé a averiguar de todos los cómics. Ya tenía acceso a internet. Todavía tenía que ir a internet de 5 pesos. Creo que estaba en claro, esa a cafés de internet. Claro, porque ahí nomás había un internet más decente. En mi casa en esa época, no olvídate que mis padres paguen por internet, por ese lujo. Porque era un es lujo, el lujo innecesario. Claro, ese lujo innecesario para que usted te va a distraer de tus tareas. Y ese tipo de cosas. Entonces, claro, mis primeros cómics fueron de superhéroes. Hoy en día leo de todo y ya aprendí montones de cosas más allá de ese género. Que, por supuesto. O sea, pero es el paso inicial. Claro, pero es el género con el que empecé, ¿no? Y por es eso el género por defecto. Claro, y por eso le tengo cierto cariño. La cosa es que estaba con la idea de que digo, tal vez puedo hacer historietas cuando sea grande, pero o sea, tal vez a mis 30 años puedo alcanzar este nivel. ¿Dónde se estudiará? ¿Cómo se estudiará? ¿Qué puedo hacer? ¿No? La cosa es que a mis... Qué optimista, yo nunca tuve ese optimismo. No, yo decía, sí, tal vez puedo trabajar... O sea, era un adolescente, ¿me entiendes? O sea, soñaba con que yo iba a llegar a trabajar a Marvel, a DC, alguna cosa así. Oye, más bien, eso es muy respetable. Más bien, creo que toda mi vida de pragmatismo extremo ha sido más bien malo para mi carrera, porque yo nunca he pensado eso. Más bien, yo siempre he pensado lo opuesto. Esto es imposible. Así que hasta el punto en que no he visto un dibujo que era tan triste que yo podía copiarlo, claro. Hasta ese punto no he empezado a hacer cómics. No, pero terrible error. Y acá fue lo que pasó. A mis 17 años me enteré de que iba a haber un evento de cómic. No un concurso, un evento de cómic. Una convención. Me enteré el último día. Era un evento que duraba 5 días, una semana del cómic. Y fui, pedí permiso a la directora, me acuerdo del colegio, porque recién me había enterado y las actividades no eran en la mañana, eran en la tarde. Así fui todo a rogarle a la directora, por favor, es un evento cultural, vamos con el curso, vamos con todo el curso. Y me dijo, no se puede, puedo ir yo, me puedo dar licencia. Y la directora, como yo ya había hecho un par de cómics también ahí para el colegio, digamos, para el Día de la Madre, cosas así. Me dijo, está bien, puedes ir, trae fotos de donde estás yendo, o sea, para comprobar que estás yendo. Pero anda, claro, ahí encontré, aparte de los cómics, o sea, de los cómics superhéroes, encontré V de Vendetta, Alan Moore, cosas más sofisticadas. Pero aún así, ese no fue mi hit para agarrar y decir lo que vos dijiste, de que yo puedo hacer esto. Fue un cómic boliviano. Eso fue, agarré, vi un cómic boliviano. Era hermoso este cómic boliviano, a diferencia de muchos fanzines y cómics bolivianos. Tenía una tapa negra, estaba en tapa cartoné, era con lomo, no era engrampado. Tenía varias páginas, era todo en blanco y negro. O sea, a mí me encantó ver tanto trabajo de contraste en blanco y negro. O sea, no tenía color, pero se veía muy bien. O sea, se veía muy bien. Tenía el trabajo de varios autores bolivianos también. Y dije, wow, tal vez esto sí lo puedo hacer en un par de años, dije. Mira, no necesito ser Todd McFarlane, no necesito ser Jim Lee, no necesito ser nada de eso. O sea, esta gente está haciendo, claro, su dibujo era bueno, pero igual dije, es alcanzable. Claro, es posible. Esto es alcanzable, porque esto no son todos los planos súper raros y todos los músculos y cosas, no, estos son dibujos normales. Dije, o sea, esto es gente normal, porque claro, todas las historias ahí eran historias de género negro, pero cosas normales, criminales, personas de barrio, cosas así simples. Claro. Y ahí es donde dije, algo ligeramente más relacionable. Claro, dije, esto puedo hacer en 2 años. Y lo compré, me acuerdo, el autor es uno de mis amigos hoy en día, es Pablo Sildos. Y en esa época no nos conocía, lo compré. Incluso me acuerdo, me hizo una rebaja porque era un estudiante y era su cómic. Me dijo, ¿cuánto tienes? Me dijo, tengo tanto. Ya, llévatelo, me dijo. O sea, porque no tenía mucho dinero. Ya, llévatelo. Y era su trabajo de él. Llévatelo, me hizo un dibujo. Yo atesoro eso porque como te digo, fue más analógico. No lo vi, o sea, ni siquiera sabía que existían los webcomics. O sea, no tenía idea. Fue ver algo que me parecía más relacionable, más alcanzable, porque incluso eran historias de Bolivia, digamos. Entonces dije, oye, puedo hacer, o sea, no todo en la vida es superhéroes, dije, o sea, puedo hacer otras cosas. Y como justamente ese mismo día me había topado con Alan Moore por primera vez, con V de Vendetta y todas esas cosas, también dije, oye, mira, hay montones de géneros, hay montones no de todos cosas. son superhéroes. Claro, no todo es superhéroes. Entonces ahí fue donde dije, ok, voy a empezar a hacer. Y justamente tenía 17 años, ya estaba saliendo de bachiller. Y ahí me tomé en serio lo de que quiero hacer cómics. Supongo que yo también fue bastante el hecho de que, claro, o sea, estas historias que estoy leyendo en estos webcomics es un reflejo de mi vida. Así, o sea, estas personas piensan como yo,
hablan como yo, disfrutan de las mismas cosas que yo, así que, claro, ¿por qué no copiarme y hacer exactamente lo mismo? Claro. Entonces yo salí como que el 2006, 7, 8, en el 2009 ya estaba con mi propia versión de ese cómic, mi propio cómic en formato cartoné, que se llamó La Freak, donde justamente igual como lo bonito de la vida es que a veces una cosa te lleva a la otra. Justamente yo en esa época, como era un ñoño de Spider-Man y todas esas cosas, estaba en foros, y esos mismos amigos que había conocido en los foros, esos mismos contactos, muchos igual tenían ganas de hacer historietas, y eran gente de Argentina, gente de España. Entonces hicimos una antología y ese fue mi primer cómic. O sea, yo empecé publicando en un libro. O sea, no empecé haciendo webcomics, jamás en mi vida hice un fanzine hasta mi vida adulta. ¿Me entendés? O sea, empecé publicando en papel un libro. Así, obviamente... Legit. Ajá, obviamente autopublicado. Por supuesto. Pero así fue como fue bastante analógico lo mío. Fue bastante la otra onda. Oh, no. Bastante no. old school. Pucha, yo creo que entre empezar a leer webcomics y hacer el mío, probablemente no tuvo más de un año. Y claro, a raíz de querer hacer un webcomic es que más o menos tengo toda mi carrera ahora. O sea, en ingeniería de sistemas. Porque dije, ok, necesito hacer un cómic interesante, pero para eso necesito aprender, Photoshop, necesito usar Flash, porque en esas épocas los webcomics eran hechos en Illustrator. Pero yo había aprendido un poquito de Flash porque me parecía interesante. No, y se hacían en Flash varios también. Oh, no, sin duda, pero el que yo leía, que voy a poner la dirección en la descripción, que por cierto, después de una pausa de 5 años empezó a hacer cómics de nuevo hace 2 meses. Ah, mira. Así que más bien tengo que escribirle este fin de semana y decirle, viejo, gracias, porque tú has sido el motivo por el que más o menos toda mi vida tiene forma hoy en día. Claro. Pero es la cosa. Ok, quiero hacer un webcomic, eso quiere decir que necesito aprender Photoshop, necesito aprender Flash, necesito aprender a hacer páginas web, para eso necesito aprender a administrar servidores y más o menos todo este pequeño camino que necesitaba recorrer para hacer un pinche webcomic fue lo que ahora me dio el trabajo que tengo ahora, porque ahora hago páginas web para claro, vivir. Te dio tu vida profesional. Exacto, y claro, y al final empecé haciendo así, o sea, copy-paste de un circulito con 2 ojitos y ciertamente mi estilo no ha cambiado. O sea, mis dibujos siguen siendo rayitas y palitos y cositas relativamente simples. ¿Qué historias empezaste, o sea, qué historias empezaste a querer contar? Dijiste que tu inspiración eran historias un poco más locales. Sí, era más el género. Bueno, lo primero que sí quise contar como infante eran superhéroes. Tenía mis superhéroes. Había hecho tipo... No son fanzines en realidad porque no los publiqué, o sea, sí ilustraciones en Blogspot. ¿Te acuerdas que en Blogspot en esa época estaba bastante vigente? Por supuesto. O sea, hacía ilustraciones y ponía su descripción de qué era, cositas así simples. Claro, como character sheets, pero... Sí, okay. Ajá, de cómics que tal vez... Y también hacía cómics de una página que era como un tráiler del superhéroe, digamos. Y eso le gustaba mucho a la gente porque aparentemente contaba bien mi tráiler, o sea, se entendía bien mi tráiler, o sea, siempre tuve bien arraigada la narración. Obviamente había leído ya bastantes libros sobre cómic y todo. Claro, tenías buen material de donde copiar. Sí, tenía, me acuerdo de unos libros españoles antiguísimos que estaban en una de las bibliotecas de la universidad. La universidad, igual que vos, la usaba para mis propios propósitos. O sea, estaba estudiando supuestamente diseño gráfico, pero todo el tiempo este ñoño se la pasaba en la biblioteca leyendo libros de anatomía, de dibujo de anatomía y de cómic. Yo también. Probablemente los únicos 2 libros que he sacado de la biblioteca en toda mi vida han sido libros de anatomía artística de... ¿cómo se llama? De Bern Hogarth. Sí, ese libro. En la misma universidad, el mismo libro sacaba yo. Sí. Y uno más que saqué para hacer mi tesis el último año. Y no es más. Esa biblioteca no lo usó para nada más. Yo sacaba varios de esos libros. El de Bern Hogarth era uno de los que más sacaba también porque me obsesionaba cómo era su anatomía. Es extraordinario. Sigue pareciéndome probablemente lo mejor que hay de anatomía. Sí, siempre hay 3 maestros grandes a la hora de hablar de anatomía, pero los vamos a mencionar, que son George Bridgman, Andrew Loomis y Bern Hogarth. Andrew Loomis es el mejor docente de anatomía, pero definitivamente Bern Hogarth es el mejor artista, a mi parecer. O sea, su anatomía es increíble, las figuras, su manejo de la figura es fantástico. ¿Y sabes por qué me parece tan bueno? Porque, bueno, tal vez es por mi naturaleza ingenieril, pero el ver las figuras como si fueran robots, automáticamente entiendes
todas las posiciones de todas las cosas y de todos los músculos. Sí. Cosa que nunca he hecho cuando, ok, el músculo va de aquí a allá, es como que no. Pero si veo un tubo como un pistón, es como que, por supuesto. Claro. Por supuesto, es obvio. Claro, es ¿no? obvio. Claro, y bueno, ya volviendo al tema, habían todos esos libros en la biblioteca y también los sacaba todo el tiempo. Tenía varios amigos que o sea, cuando no me encontraban en la cafetería, iban a la biblioteca, se sacaba otra vez, estás acá, me decían, o sea, yo, sí, ¿qué más querés que haga? No voy a ir a pasarme todo mi puente jugando uno, digamos, porque eran puentes de 2 o 3 horas, viejo. Sí, la universidad es lo peor. Uno está bien para jugar media hora, 15 minutos, no voy a estar jugando 3 horas uno, o viéndonos las caras, o... Entonces, claro, y en esa época todavía no se podían bajar PDFs del internet. Claro, no había. Así no, que, como te digo, internet 5 pesos. Sí, ¿no? 5 pesos. Cualquier internet 5 pesos. Y claro, no tenés tanta plata para ir a eso. Y bueno, en la universidad tampoco te dejaban usar libremente el internet también. Te daban media hora nomás de esto porque todos tenían que usar después los laboratorios de computación para las clases. Entonces, biblioteca, libros. Sí. Esa fue mi... no había otra. Esa fue mi mayor formación inicial, mi base para aprender a hacer cómics. Y luego en Blogspot publicaba, como te digo, esos tipo fanfics y cosas así. Ahí después con la gente igual de los foros empecé a hacer ilustraciones para sus fanfics. Los típicos fanfics, ¿no?, sobre Spider-Man y cosas así. Oye, el fanfic desde tiempos ancestrales es una de las mejores formas de marketing personal. Sí, a mí me gustaba bastante porque era gente que no estaban mal sus escritos, me gustaban porque... Es muy difícil encontrar gente que crea buenos fanfics porque todos son realmente fanservice y gente que no sabe escribir realmente, que no. Pero te digo, esta gente hacía bonitas historias, hacía buenas historias. Aparte de tener mucho respeto por los personajes, sabían character development, y eso que eran jóvenes así de mi edad, tendrían 19 años, 18 años, 17, así, gente joven, pero sabían. Y entonces dije, oye, yo quiero hacer tapas para estos fanfics, quiero hacer dibujos, quiero hacer su versión de Spider-Man, quiero hacer su versión de Wolverine, porque todos estaban interesantes, digamos. Y me daba a mí la ilusión de que, estoy trabajando con un escritor. Con un escritor y estoy haciendo Spider-Man, estoy haciendo Wolverine y estoy haciendo tal cosa. Entonces me gustó mucho eso y a raíz de eso también, igual que vos, aprendí a hacer diseño web porque en un momento se quedaron sin diseñador web. Y dije, pero yo puedo aprender Claro, a hacer. He estado usando mi blog hace años. Sí, entonces tal vez puedo aprender a hacer algo en Dreamweaver, voy a curiosear cómo es Dreamweaver y a ver qué puedo hacer. Y logré, entonces empecé, a raíz de eso también después empecé a trabajar con vos, esa época, ¿te acordás? Para hacer diseño web. Todo salido de los cómics. Todo es a raíz de los cómics, todo tiene que ver con los cómics. Entonces, eso, o sea... Es algo que está dentro nuestro, es algo que nos llama, que nos motiva. Primeras historias que me llamaron a hacer eran de superhéroes, pero ya cuando lancé y publiqué eran de género negro en general, que criminales, historias más urbanas. Sí, yo también, extrañamente, por más que estaba fascinado con Spawn, por ejemplo, nunca jamás en mi vida, ni siquiera remotamente se me cruzó por la mente tratar de hacer una historia de superhéroes. Así, sí. No fue hasta, como te digo, hasta que vi estos webcomics autobiográficos con chistecitos y cosas así. O sea, cosas bien normales. Claro. Que dije, este tipo de historias es lo que quiero contar. Sí, porque es como que no entendés ese mundo de superhéroes. Sí, o sea, es tan extraño. Claro, hoy en día sí, pero en esa época no entiendo cómo hacía. O sea, la escala de las historias era medio incomprensible. Y bueno, ¿dirías que has cambiado mucho o sea, las historias que quieres contar, o te has quedado más o menos por ahí? Uno de mis pupilos, Ariel, me decía, Miro, vos has hecho de todo. No solamente has hecho todo tipo de roles, desde editor, colorista, guionista, artista, o sea, exclusivamente artista, exclusivamente colorista. No que todo lo he hecho de uno solo, no, sino que he trabajado con escritores, he trabajado con dibujantes y todo. Y me decía, pero igual con tus historias, ¿no? O sea, yo no había notado, pero es verdad, era como que cuando estaba empezando ya a hacer mis cómics en serio por primera vez, cuando hice la Freak y todo eso, era como que intenté hacer un género diferente cada vez. Hice western con terror. Sí, me acuerdo. Los vampiros, ¿no? Ajá. Los vampiros vaqueros. Ajá. Buena mezcla. No, el guionista era bueno. Te digo, tuve la suerte de juntarme con buenos guionistas. O sea, eran jóvenes y todo. Claro, tal vez han envejecido más las historias hoy en día y todo, pero en su momento estaban bien. Y las ideas, todo en contexto. Claro, y las ideas están buenas también. A mí me sigue pareciendo buena la idea del vampiros en el oeste. Sí, sirve.
Después el otro era de mafiosos. Yo hice uno de una sicaria también porque siempre me ha gustado trabajar con personajes femeninos. Hice uno de una sicaria y así empecé. Luego seguimos de nuevo con mafiosos. Hice también superhéroes. Hice un superhéroe de los años 50 más o menos, que era un pastiche de Spirit de Will Eisner, que Will Eisner me encantaba. Y bueno, hice casi de todo tipo de géneros, y hasta el día de hoy igual es más o menos, o sea, no tengo un género en específico, o sea, yo tengo historias en mi cabeza o hay historias que me llaman y las dibujo, ¿no? O no, yo al contrario tengo cero originalidad. Así, yo sí que he empezado con cómic autobiográfico y hasta el día de hoy sigo exactamente con el mismo cómic autobiográfico. Así, sin duda es en buena parte falta de búsqueda, pero satisface tan perfectamente todas mis necesidades narrativas y emocionales. Claro, es que ya encontraste tu voz. Sin ninguna duda. Es lo importante, ¿no? O sea, mi voz es que soy multifacético. O sea, mi voz es que tengo muchas voces. Pero si tu voz es hacer eso, también está buenísimo. Porque lo que les digo igual todo el tiempo a nuestros estudiantes y todo, necesitamos de todas las voces. Y no todas tienen que ser iguales y no todas tienen que ser lo mismo. Sí, y no todos tienen que hacerlo todo. Claro, exactamente. Entonces, o sea, sería bueno, pero lastimosamente no todos tenemos tiempo. No, o sea, no, como te digo, yo lo hago así porque soy inquieto, porque... No. Pero de todos modos, o sea, es bueno experimentar. Y o sea, he estado pensando más en eso ahora que estamos dando clases y estamos enseñando. O sea, el hecho de variar y demás. Y por eso mismo, a ver si esta vacación tengo un poco de tiempo para empezar, o sea, no sé, tratar de escribir alguna historia que no necesariamente sea esa. Porque empecé. O sea, en mis primeros inicios, cuando todavía quería dibujar manga y nada más. Claro. O sea, empecé haciendo, digamos, historias de ciencia ficción y demás. Y sigo queriendo hacerlo porque sigo pensando... Claro, tenías Terminatus y todo eso. Exacto. Y sigo pensando que la ciencia ficción es... Oye, todo lo que quieras nunca terminaste. No, exacto. Y por eso he dicho, o sea, tengo un par de historias en mi cabeza. Y no son muchas. Tal vez 2 o 3. Pero he dicho, tal vez ahora, después de haber estudiado todos estos años para enseñar y demás, tal vez ahora estoy más o menos listo para empezar a hacer una historia, no voy a decir buena, voy a decir decente. O sea, pero lo bueno es que si bien has, entre comillas, descuidado la parte de escribir, o sea, sí has mejorado bastante en la parte de dibujo. O no, es que, entre otras cosas, será porque prefiero empezar a dibujar o empezar a pintar y no necesariamente pensar demasiado en las historias. Claro, es que... por eso yo siempre he sido feliz como entintador y como colorista y pensando más en los layouts y demás. Claro. Porque siempre esa ha sido... yo siempre digo, esa es la parte fácil. Hacer las historias es la parte difícil. En cambio, entintar, pintar y dibujar es la parte fácil. A mí me pasa al revés. O sea, entintar sí es fácil, pero dibujar para mí no es fácil. O sea, dibujar para mí me cuesta bastante. A veces necesito mucha fotorreferencia, porque la educación que tengo sobre el dibujo está basada en eso, en usar fotorreferencia. O sea, no es un dibujo muy vivo, muy dinámico. Es un dibujo más plástico, más de artes plásticas. Ese es el tipo de dibujo que tengo y siempre me ha costado un poco más. Pero hacer historias, escribir y todo, no solo guionizarlas, sino hacer como los layouts y todo el diseño y cómo contarlas, siempre ha sido mi fascinación y siempre ha sido mi parte favorita. En los equipos que hemos hecho con vos siempre ha sido mayormente ese mi papel, ¿no? O sea, verificar que la historia se cuente de la mejor manera posible. Claro, que sea fácilmente entendible. Claro, esa es mi parte favorita, la parte de diseñar y de pensar eso, pensando en la experiencia del lector. Y a raíz de eso también como que me fui enfocando y especializando un poco más en la escritura también. Así, sorpresa para mí, que supuestamente tenía que trabajar en Marvel y DC como dibujante. Sorpresa para mí, mira, a estas alturas me gusta menos dibujar y me gusta más escribir. Sí, o sea que tu paso fue, claro, del dibujo a los layouts a escribir. O sea, a la narrativa pura, digamos, no a la narrativa gráfica específicamente. Claro, o sea, igual me gusta seguir dibujando, no sé todo, pero o sea, honestamente hay muchas de las historias de las que yo tengo en mi cabeza, de las que yo estoy escribiendo, de las que estoy haciendo, que yo no me animo a dibujarlas porque porque no da. Claro, requieren mucha habilidad gráfica que yo considero que no tengo y que a estas alturas me da flojera adquirirlas también. Claro, o sea, puedes empezar a tratar de dibujar perfectamente y probablemente lo logres, pero ya tienes las habilidades de escritor. Claro, es que son más años además, o sea, llegar al nivel que quiero para mis historias. Para algunas, no para todas, ¿no? Porque hay muchas que voy a seguir dibujando, voy a seguir haciendo historias, solamente que son las que te requieren menos habilidad gráfica. Claro, ¿no? Menos habilidad técnica. Claro, que son cosas más simples, que de hecho es lo que está de moda igual en el mundo de los cómics. Así que eso de la animación. Claro, eso me pone feliz de que hayamos vuelto a una época en la que se valora más la narración en sí que tener grandes gráficos y todo. Creo que ahora podemos entrar en un debate sobre CalArts y la degeneración de la animación americana.
Pero sí, entonces, sí, ya, para otro capítulo. Entonces, eso, o sea, mi faceta más ahorita es porque también me di cuenta de que escribir para mí es más fácil, es más rápido. Y es más satisfactorio, me imagino. Sí, porque te liberas más rápido, porque agarras, se lo pasas a donde encuentras el dibujante perfecto. O sea, obviamente el dibujante perfecto no es solamente un dibujante que sea capaz de dibujar esa historia como se necesita ser dibujada, sino que además le haya gustado y diga, sí la voy a dibujar y sí la quiero dibujar. Entonces, cuando encuentras el dibujante perfecto, se lo das, y ya he encontrado 3, 4 dibujantes perfectos para 3 o 4 proyectos que estoy haciendo. Entonces estoy trabajando simultáneamente, pero en realidad mi trabajo ya terminó. No, sí, entiendo. El trabajo pesado ahorita es el de ellos, digamos, ¿no? Obviamente yo estoy ahí haciendo dirección sobre hacia dónde tienen que ir y todo, claro, pero es lo de menos. Seamos honestos, eso es divertido, eso es interesante porque simplemente les dices hacia dónde tienen que ir y ya. ¿Ves? No, más bien mi diversión comienza en tu parte difícil. Claro. O sea, porque, Dios, tener que estar pensando en la historia y demás, como que no. Denme los guiones y voy a dibujar y voy a pintar y voy a ser completamente feliz. No, y está bueno, o sea, lo bueno es que ambos somos autores completos, tenemos la capacidad de hacer esas cosas completas, pero o sea, también, hay que ser. Claro, pero también tenemos nuestras especialidades y hemos ido descubriendo nuestras especialidades a raíz de hacer muchas historietas, ¿no? Sí, y más bien, claro, porque estaba mencionando el hecho de que has saltado del dibujo a la narrativa gráfica, a la narrativa pura. Sí. Más bien, yo he pasado, claro, del dibujo a la narrativa gráfica, y ese ha sido el punto que más me ha entretenido. Y claro, es el curso que doy ahora, es el lenguaje de la historieta. Porque claro, todos los tecnicismos del lenguaje del cómic, uno recién empieza a apreciarlos en muchos casos, tristemente, hasta que no lees los libros de Scott McCloud y de Will Eisner y todos los técnicos de antaño que han sentado más o menos o sea, las bases de cómo se hace. Claro. Ahí es donde dices, los cómics son divertidos y todo, pero este mundo de tecnicismos es realmente donde se vuelven el mejor medio. Claro, es que el cómic es el mejor medio, ¿no? O sea, sin duda. No es tan debatible eso. No, para nada. O sea, como te digo, al menos medio escrito. Exacto. Es el mejor medio escrito. O sea, es universal. Porque es el más completo. Ya, claro, obviamente hay otros medios audiovisuales y todas las cosas que eso ya es más debatible, pero es otro tema. Pero escrito para mí es el medio más completo que hay, y creo que incluso las personas que no dibujan deberían animarse y hacer un comicito de vez en cuando, porque además es arte, y hacer arte te hace la vida más llevadera, te hace las cosas más fáciles, porque siempre hay ese bichito. En tu caso son cosas específicas que te suceden día a día, tienes que decirlo, y en mi caso son historias que están ahí acumulándose en mi cabeza, que necesitan ser contadas, digamos, que necesitan salir, y que al momento de salir y al momento de empezar a crear hacen mi vida más plena, más llevadera. O sea, me siento más completo porque estoy haciendo cosas en lugar de solo pensarlas o idearlas, o de que estén ahí haciendo algo de ruido en mi cabeza, digamos, sino que estoy haciendo algo de ello, estoy creando cosas, estoy creando universos, estoy creando personajes. Volviendo a la idea de que es recomendable que todos hagan un cómic, porque, o sea, he visto un montón de gente, no necesariamente dibujantes, pero por ejemplo, cuando veo a Adam Savage haciendo sus planos y demás, sí. O sea, él siempre dice, o sea, es adorable. Pucha, hasta que no pongo las cosas en papel, digamos, hasta que no dibujo los esquemas de las partes mecánicas y demás, dice, o sea, primero tengo que entenderlas en mi cabeza en 3D, pero cuando empiezo a dibujar y demás es donde todo se solidifica. Entonces, y claro, lo que más o menos está haciendo es contándose una historia a sí mismo, digamos, está, ok, aquí vienen los tornillos, aquí vienen las partes, aquí viene el cuero, se envuelve de esta manera, dibuja la cosa, entonces, claro, es un pequeño cómic que está haciendo, solidificando todo su pensamiento. Es que necesitas sacar las cosas de tu cabeza, necesitas ponerlas en papel. Sí, y yo digo, y yo también, o sea, yo pienso cuando tengo que planear una presentación, por ejemplo, o tengo que incluso pensar un argumento para lo que sea. O sea, estoy haciendo eso como hago un cómic, me hago mi cajita con mis dibujitos y mis flechitas que van de un punto al otro. Viejo, el otro día vi que estaban vendiendo un curso unos marqueteros, no sé de qué país, que era como que bocetear para empresas, que enseñan al empresario, al hombre común, que lleva su agenda a ser más productivo con sus anotaciones. ¿Y cuál era la forma de ser más productivo? Empezar a poner gráficos y dibujitos y simbolitos. La gente sabe que dibujar y hacer cosas, o sea, mezclar los textos, palabras con dibujos es más efectivo, es más interesante. Claro, solamente nadie les ha dicho que es un cómic. Claro, lo están vendiendo como algo nuevo, pero nosotros ya sabemos de qué se trata. Claro, pregúntale a cualquier niño cómo funciona, claro. Y te va a explicar en lujo de detalles. Esa es la realidad, es el tema.
los niños están más enterados que nosotros de cómo funcionan las cosas, porque su lenguaje, su manera de entender el mundo es más pura todavía. No está tan viciada como la nuestra, digamos. Entonces, además, o sea, tiene que ser eficiente. exacto. Entonces, la eficiencia está ahí, en el cómic. En resumen, por eso hacemos cómics. Es eso y sí, ahí está. Bueno, y creo que ese es el resumen de todos nuestros pequeños detalles sobre la historia y por qué hacemos cómics. Esas son nuestras razones para hacer cómics. Quisiéramos escuchar también tus razones de por qué haces cómics. Y si no haces cómics, quisiéramos también que empieces a experimentar o qué cosas te están limitando e impidiendo hacer cómics. Así que quisiéramos escuchar eso en los comentarios, leer eso en los comentarios para poder darte una mano y que todos hagamos cómics, al menos un cómic en nuestra vida, para ver qué tal nos va. Sí, tienen que experimentar. Sí, eso. Y bueno, con eso nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo.